tema igual al de relacionamiento, porque en el caso de las ventas tienen que ser muy directas, muy frontales y con algo sumamente claro. Entender cómo tienes que separar ambos es vital para tú poder lograr que tu negocio pueda trascender. Urgent Care y Benemergencia, siempre presentes en la salud del venezolano. Dimasi, construimos marcas para consentirte cada día. B+, un plus para tu negocio. REN Media and Consulting, data para una inversión con retorno en marketing. Bienvenidos al Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast donde hablamos de cualquier cosa que hay detrás de las organizaciones y que pocas veces hablamos porque son temas complicados o que son importantes, pero de los cuales poco queremos hablar. En esta nueva edición vamos a hablar sobre un tema que es súper importante, que es la diferencia del networking con la venta. Esto yo sé que se confunde muchísimo y a veces nos cuesta entenderlo, pero lo principal es entender que el networking o relacionamiento es para el largo plazo y la venta es para algo inmediato. Cualquier organización tiene personas que se dedican más a una cosa que otras. Normalmente los equipos grandes, es decir, grandes empresas, tienen un equipo comercial que se dedica a toda la parte de la venta, bien sea en trade o bien sea en mercadeo, en el punto, el aliado, etcétera. Es muy variado. Y luego tienes unas personas que se ocupan más de la parte institucional, es decir, del relacionamiento, de poder lograr algunos objetivos, de poder estar en la mente de otras personas y trascender. Ahora, ¿qué pasa cuando literalmente esas dos áreas son la misma persona? Nos pasa a muchísimas personas, ¿verdad? Que son empresas más pequeñas o que son incluso empresas de una sola persona y tú tienes que tener como 20 roles a la vez, pero no puedes confundirlos. Bueno, aquí es donde va literalmente el tema en cuestión. Cuando nosotros hablamos del tema de networking, son temas que tenemos que ver para trascender, para estar en largo plazo, y esto va muchísimo más allá de juegos, deportes o actividades literalmente puntuales. Son actividades que tienen que ir conectadas a un punto en común entre distintas personas y tú. Por ejemplo, hay networking que tiene que ver con conocimiento específico sobre un tema cultural y son grupos de personas que se reúnen para saber sobre X tema cultural, hablan sobre eso, discuten sobre eso, se interactúan e integran y van compartiendo información, etcétera. Pero eso hay que fortalecerlo. De hecho, a mí me sorprende muchísimo cuando personas con las que hablo, bien sea porque entran en la agencia o bien sea personas que, bueno, uno habla en el día a día, te dicen, ¿cuánto tiempo más o menos te tardas tú en vender algo? Y yo siempre les doy la misma respuesta. Le digo, es que una cosa es vender y otra cosa es el relacionamiento. Pero cuando vendo específicamente, yo les digo el promedio y todos salen horrorizados. Y me dicen, entonces no entiendo cómo haces. ¿Por qué? Porque los tiempos son entre 6 a 12 meses literalmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo podemos hacer frente a algo así? Lo primero es que hay que entender que para cosechar una relación es igualmente como una relación personal. Tú necesitas conocer a la otra persona, presentar quién eres, poder buscar puntos en común, puntos afines y poder ir construyendo una relación que algunas veces será sólida, algunas veces no. En algunos casos vas a tener más empatía y más cercanía, puntos en común con alguien y con otras personas no. Pero ese es justamente el punto, que tienes que conectar hacia allá. En el caso de la venta, tú evidentemente tienes que cerrar un negocio rápidamente para poder lograr tu flujo de caja, tus proyecciones y todo lo que tengas que tener. Por eso es que tenemos que entender las dos cosas distintas. Son espacios distintos y construcciones distintas. Cuando nosotros estamos en un evento de networking, nosotros no podemos ir a presentar la tarjeta literalmente y vender, porque el otro se va a cansar de nosotros. Pasa igual si lo hacemos en plataformas digitales como un LinkedIn, donde la primera interacción que tienen con uno es para venderte algo. ¿Cuál es la reacción que va a tener el otro? Probablemente sea de barrera, negativa, se contraiga un poquito y se eche para atrás porque no quiere que le estés vendiendo. Primero quiere conocerte, saber si hay algo que en algún momento va a funcionar contigo o si definitivamente esa relación no va para ningún lado. Esos puntos de relacionamiento se construyen como el tan nombrado networking. Se construyen con puntos en común, conociendo a tu audiencia, dándole seguimiento, apoyándolos cuando nadie está apoyando temas, sino que literalmente estás preocupándote por sus cosas porque además cuando ya uno llega a cierta edad, uno entiende que evidentemente incluso hay un networking, unas relaciones que se terminan convirtiendo incluso en amistad. Y esa amistad no puede confundirse con otra cosa. Entonces son procesos largos, son procesos que requieren tiempo, son procesos que requieren mucha coherencia y mucha consistencia. Siempre van a escuchar estas dos palabras porque se repiten en todo lo que tiene que ver con reputación. Si tú quieres ser una persona que tiene una buena reputación, tú no puedes ir por ahí en todos los eventos diciendo qué haces, cómo lo haces y cuánto cuestas. Porque si haces eso, te estás vendiendo de una manera muy negativa para tu reputación.
Tu reputación se va a construir cuando tú logras hacer que el otro vaya a ver y vaya a entender todo lo que hay detrás de ti como persona. La parte genuina, la parte auténtica, la parte de credibilidad, la parte profesional, la parte de conocimiento y pare usted de contar. Veamos la contraparte y lo que tiene que ver con las ventas. Cuando nosotros definimos los planes de relacionamiento, literalmente uno tiene una cantidad de personas, la frecuencia con la que te ves, el seguimiento, qué temas puedo abordar, qué temas no puedo abordar. Cada quien tiene su sistema. El mío es súper natural y súper orgánico porque genuinamente cuando conecto con alguien y es una persona que me importa y me interesa, hago un vínculo que pocas veces se rompe al final. Tanto que he recibido, gracias a esa buena autenticidad que hay detrás y de lo que yo trato de proyectar, porque así soy, literalmente, resultados donde las personas me lo dicen genuinamente, es que tú eres una persona que busca hacer relaciones sólidas y duraderas porque ve mucho más allá de los negocios. Ahora, ¿qué pasa? Como todos, necesitamos vender, ¿no? Porque evidentemente, pues estamos también en un negocio y necesitamos poner eso a flote para poder pagar todos los costos que implica tener un negocio. ¿Qué pasa exactamente igual dentro de una empresa? Ahí hay un plan de ventas totalmente distinto. Es una presentación, es unos entregables, es una aproximación, es un listado de personas, es poder entender si, por ejemplo, hay 3 empresas que tienen 3 necesidades específicas porque las conozco. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy viendo en medios de comunicación o en redes sociales que están hablando mucho del tema, o estoy viendo que hay una nueva regulación que puede afectar a algunas personas y a algunas empresas y entonces yo conecto con ese punto. O quizás después de una relación sólida con alguien con el que conecto y hago networking, sale la necesidad que algo de lo que esa persona necesita se conecta con algo que yo hago y puedo colocar la información. Pero no es un tema igual al de relacionamiento porque en el caso de las ventas tienen que ser muy directas, muy frontales y con algo sumamente claro. Entender cómo tienes que separar ambos es vital para tú poder lograr que tu negocio pueda trascender. No podemos estar en negocios donde pensemos que estamos vendiendo todo el día. Y si no, véanlo por redes sociales. Hay redes, hay perfiles, hay empresas que están todo el tiempo con un call to action de venta, de venta, de venta. A diferencia de otros perfiles que lo que están buscando es generar un contacto, generar una comunidad y hacer que evidentemente todo esto pueda crecer. Lo importante es que entiendas que si eres una persona y tienes los 2 cargos porque tienes la suerte de tener 2 cachuchas a la vez, tienes que tener claros que son 2 planes distintos, 2 enfoques distintos, la misma persona, pero con 2 realidades que tienes que manejar, cada una a su manera, de manera estratégica para poder lograr el objetivo financiero y el objetivo de relacionamiento que realmente estás buscando. Y para poder hacer esto muchísimo más fácil, imagínense una herramienta. Tenemos del lado de las ventas, vamos a hablar qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan para vender. Todo esto evidentemente tiene que ver muchísimo con el sector en el que te encuentras, con si tienes un equipo de trabajo o no, si eres una sola persona que está vendiendo, pero hay muchos patrones y muchas herramientas que se repiten. Cuando queremos vender, primero necesitamos tener clarísimo qué producto estamos vendiendo o qué servicio estamos vendiendo. Pasa muchísimo que las personas cuando venden no tienen idea de lo que están vendiendo. Entonces es, bueno, es que yo te puedo vender algo que te va a ayudar a poder hacer que tu tiempo sea más eficiente. ¿Pero qué es eso? No tengo idea. Bueno, si no tienes claridad en tu producto o servicio, estás mal. Necesitas tener, uno, claridad en tu producto, tu servicio. Lo segundo, necesitas entender cuántos de esos productos o servicios necesitas vender para poder lograr el objetivo que te hayas propuesto. Porque esa cantidad va a hacer que tú necesites una cantidad de empresas o de personas a las que tienes que ir. Por ejemplo, si tu meta es vender 5 talleres de producción de alimentos, tú necesitas buscar 5 empresas o quizás necesitas buscar una empresa grande a la cual le puedas vender los 5 talleres de producción de alimentos. Entonces tienes que pensar en el a quién. ¿A quién le voy a vender esto que le pueda funcionar? Lo tercero es que tienes que ir con una aproximación lógica. Si tú, por ejemplo, vas a una empresa que ya abiertamente te ha dicho que tiene una cultura organizacional espectacular, que se ha ganado todos los premios posibles de Great Place to Work y que es la número 1 en su país, de nada sirve que tú, porque vendes temas de cultura organizacional, vayas y le digas, yo quisiera venderte una nueva metodología que tengo de cultura organizacional para llevarte a otro nivel. Primero, porque está súper trillado el mensaje. Segundo, porque ya esa empresa lo está haciendo bien. Entonces, ¿de qué va? ¿De qué tiene sentido? Estás literalmente yendo a una aproximación y perdiendo, por cierto, un espacio que pocas veces se repite, porque cada persona que te dé su tiempo para escucharte, para vender, literalmente te está regalando minutos de su tiempo y puede que lo tengas una sola vez. Así que eso está mal. ¿Qué tienes que hacer? Literalmente estudiar a tu potencial, entender qué le vas a ofrecer y entender si hay algún punto en común o no. Si de repente es una empresa que funciona perfecto, no necesita ningún tipo de ayuda, por lo menos de tu lado,
perfecto, tú le puedes decir que te refieras o simplemente llegan a una buena relación porque en un futuro la vas a poder necesitar, pero no quemes esa relación. El cuarto punto tiene que ver con el cierre del ciclo. Muchas veces hacemos aproximaciones por redes sociales o por cualquier canal de comunicación o en algún evento que nos pusieron en contacto con alguien que tenía una necesidad, pero no hacemos el cierre correcto de ese pitch. Es decir, el típico, bueno, yo tengo esta necesidad, perfecto, yo te mando una propuesta y la propuesta nunca llegó o la propuesta nunca apareció. El seguimiento en tiempos prudenciales es vital. Yo, por ejemplo, les explico mi técnica. Todo el que me conoce sabe que nosotros en la agencia, en Abstractus, somos un equipo pequeño de 5 personas que progresivamente y orgánicamente ha ido creciendo. Pero ¿qué pasa? El tema comercial lo manejo yo directamente. Por ende, tengo unos tiempos humanos totalmente lógicos y totalmente predecibles. Y a todas las personas con las que me reúno le digo, tú en 5 días hábiles máximo vas a recibir la propuesta. ¿Qué le estoy tratando de decir al otro? Le estoy tratando de explicar, uno, que le bajo las expectativas de ansiedad que pueda tener por recibirla al día siguiente. 2, negocio si esa persona necesita esa propuesta antes de esos 5 días y yo soy la que me reorganizo para poder cumplir con ese deadline. Y 3, veo si realmente eso va a funcionar o no. Pero soy muy concreta y directa desde el inicio. Entonces, yo mido y le digo hasta máximo 5 días. Me dicen, perfecto, buenísimo. Y literalmente eso va en agenda, en tu calendar, lo tienes que meter para que eso pueda ser cubierto. Cada quien tiene su mecanismo. Si lo haces, no sé, en un espacio una mañana, si lo haces en la noche, el fin de semana, ya eso depende de cada quien. Pero es importante gerenciar las expectativas del otro. Y lo quinto, y no menos importante, es que normalmente cuando las ventas suceden, empiezan a trabajar otros equipos de trabajo y el líder principal se desentiende de eso. Si eso pasa, tú tienes que, como líder, darle seguimiento a ese proceso, porque recuerda que el que le compraron fue a ti, no necesariamente a tu equipo o a los productos que tú vendes. Y siempre tiene que haber una cara conocida para poder llevar todo ese proceso. Si ustedes cumplen con esos 5 pasos, literalmente es algo que es aplicable para una persona o para un gran equipo y hay muchas más que podemos organizar y que podemos intervenir y evidentemente que pueden incluirse, incluso cuando es a nivel de producto que tienes que meter una cadena enorme de distribución. Pero eso es otra materia de la cual también podemos hablar. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos del tema de relacionamiento? En el caso de relacionamiento, es muy común cuando uno escucha es que a mí no me invitaron a ese evento, es que no me enteré. Bueno, lamento decirles que uno no se entera de la nada por las cosas. Uno tiene que buscar, uno tiene que investigar, ver a qué eventos quiero ir, cómo quiero ir, cuándo quiero ir, con qué rol quiero ir, porque hay distintas maneras de ir a eventos. O me voy a proponer ir a ese evento como conferencista, o me voy a proponer ir a ese evento como panelista, o me voy a proponer ese evento simplemente como asistente porque me interesa el perfil que va a estar allí. Lo primero es eso, tú proactivamente identificar dónde quieres ir. Lo segundo, tienes que identificar con quién te quieres relacionar allí. Si yo veo que es un evento donde va a haber un perfil de recursos humanos, bueno, entonces ya yo sé cuál va a ser la narrativa que voy a llevar para ese evento porque me interesa el tema en cuestión. Lo tercero es estudiar. Sé que nos da una flojera horrible y la inmediatez a veces nos come, pero literalmente tenemos que prepararnos para los encuentros, así como nos preparamos para las reuniones. Imagínate que por suerte tú te consigues con ese presidente de una empresa con la que siempre quisiste y te lo presentaron y no tienes nada de qué hablar. Estás perdiendo tu oportunidad de oro porque no tienes idea de cómo conectar. Y eso no pasa si te planificas y estudias previamente. Lo cuarto tiene que ver con, evidentemente, intercambiar contactos, o sea, a ver, una relación, si te interesa ese contacto para poder trascender a un tiempo determinado. Y lo quinto, darle un seguimiento. ¿Pero cómo se le da ese seguimiento? Justamente sin caer en la venta directa. Es entender puntos en común, ir conociendo a la persona. Imagínense como una relación de pareja, una relación de papá-hijo. Siempre hay cosas nuevas por aprender y entender que en esa relación no es lineal. Es una relación donde va a haber momentos donde hablas más, momentos en los que hablas menos y espacios donde evidentemente necesitas ir conectando con esa persona. Pero lo más importante es que entiendas que es una relación empática, que no es para la venta y que es para buscar relaciones a largo plazo. Si tú logras como persona, como profesional, como emprendedor o como empresario, hacerle entender a ti primero y luego a tu equipo de trabajo, si lo tienes en ese caso, las diferencias entre ambos, vas a poder tener el éxito asegurado. Recuerda que las personas queremos ser más humanas y conectar más con personas, buscando siempre marcas que trascienden. Hemos llegado al final de este tercer capítulo del lado oscuro de la comunicación, el podcast que rompe con todo el status quo de las empresas y te brinda esos detalles, insights y herramientas de lo que está detrás de cámara y pocos hablan o que no necesariamente podemos ver. Te recuerdo que nos sigas por nuestras redes sociales para poder interactuar y compartir casos que siempre me encanta comunicar. Hasta una próxima oportunidad.